liberar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a Con Todo Respeto, este espacio de reflexión, de discusión, de análisis de los temas que más han llamado la atención en la vida pública. Hoy hay mucho de qué hablar, temas nacionales, internacionales, locales, de influencers, en fin, de todo, Diego. De todo, Jaime, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. David, qué gusto tenerte por acá. Igualmente, Diego, muy buenas noches a todos y a todas. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos y todas? Muy buenas noches, pues preparados para entrarle y también a la visita de López Obrador a Washington. De hecho, ese es el tema más calientito. Vamos a abrir, de hecho, con ese tema, aprovechando que hubo muchos tweets hoy por esta reunión que se da, la visita que hace Andrés Manuel López Obrador a Washington, a Joe Biden, después del desaire que le hizo en la Cumbre de las Américas. Diego, pues no le hizo tanta fiesta como Trump, ¿eh? Trump lo salió a recibir a la puerta y Biden mandó a alguien. Es el estilo Biden, ¿no? Claramente no era una reunión que a Biden le emocionara mucho. Pero sin embargo, digamos, por lo menos lo que se ha dicho en columnas políticas es que el fondo de todo el asunto sigue siendo el tema energético, ¿no? La presión que hizo Ken Salazar por el tema energético, las negociaciones y incluso se especula que después de esto Rocionale podría ya pasar a otros asuntos, ¿no? Dejar la Secretaría de Energía. Entonces me parece que es una reunión donde ya está todo muy planchado, simplemente van ahí y López Obrador aprovecha para meter el tema migratorio porque es el tema con el que él digamos, se recongratula con los mexicanos, sobre todo con los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero me parece que no había mucho que esperar de la reunión, fue lo que fue, ¿no? Una reunión muy planchada desde antes de muchos meses y que simplemente van a formalizar estos asuntos ellos. Más allá de la foto, David, lo que habrá que ver, y además del tema de la inflación que sacó ahí AMLO de la manga, pues lo que viene después, ¿no? Sí, porque hoy hubo una foto muy bonita, como siempre en estas reuniones, pero lo importante es lo que venga. A ver, yo creo que cuando no hay noticias también son buenas noticias. En este caso, el hecho de que México no sea un problema hoy prioritario para Estados Unidos es ventajoso para México y en ese sentido lo aprovechó el presidente. México no está en la agenda prioritaria de Estados Unidos. Estados Unidos tiene otros problemas energéticos, la guerra, la inflación, otros asuntos, y en el caso mexicano le preocupa, sí, el tema energético y migratorio, pero lo tiene, digamos, contenido. Y en ese sentido, Biden es un presidente tan débil, con otras preocupaciones incluso internas, está a punto de perder la intermedia ahora en noviembre contra los republicanos, tiene muchos problemas de gobernabilidad al interior como nunca lo habíamos visto, que en este caso, pues yo creo que estuvo bien librada para ambos presidentes. Sí, este es un punto clave, el que dices el último. Yo creo que Biden es un pato cojo bien previo, pero muy anterior. Publicaba ayer el New York Times una columna, una encuesta, donde decía que en torno al 60 y tantos % de los demócratas quieren que Biden no sea candidato en 2024. Estamos hablando de la mitad de periodo. Es decir, que haya otro candidato del Partido Demócrata, puede ser Kamala Harris, puede ser algún gobernador. Desde Carter, otro presidente que también llegó ya a cierta edad a la presidencia. La debilidad es tremenda porque en el tema migratorio... Los es débiles entre su partido. Es que Biden es un tipo muy aburrido, muy aburrido. Y Trump es un tipo que está creciendo muchísimo en las encuestas de cara a la siguiente elección. Kamala Harris lo suple en la fórmula demócrata del 24. Puede ser, hay que ver qué debate hay, si es economía, si es migración, porque también Kamala Harris tiene sus debilidades. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en el tema migratorio había un excelente contexto. Estados Unidos tiene pleno empleo,
pleno empleo. La bronca en Estados Unidos ahorita es encontrar trabajadores y por lo tanto México y Centroamérica podrían... Pleno empleo y subsidios muy altos. Entonces, Bueno, la lo que me gente refiero no es le que interesa trabajar. si Biden no fuera un prematuro pato cojo, podría proponer algo ambicioso en materia migratoria. Y decías, Jaime, los 5 puntos que se sacó de la manga López Obrador, a mí no se me hacen sacados de la manga. A mí me parecen los 5 puntos buenos, en general. A ver, yo Me creo parece que eso lo que propuso Andrés Manuel no resuelve el tema de la inflación. bueno, es que eso no lo resuelve ni Rusia, ni Ucrania, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la Unión Europea, ni nadie. Pero son 5 puntos. A ver, pero te voy a decir, pero son 5 puntos que me parece que tienen sentido, para bajar el impacto del tema de los energéticos, particularmente del gas, que agilizan el mercado binacional, quitarle todos los aranceles a los productos, también le quita inflación a la economía. O sea, es lo que pueden hacer los gobiernos, tampoco pueden hacer más. Y la otra, el Swiss Bank publicó la semana pasada que la política de subsidios energéticos en México ha permitido contener la inflación. Que lo que De hecho, estaríamos en doble la dígito. gasolina es más barata acá que allá. Si no estaríamos en doble dígito. Entonces, lo que está proponiendo López Obrador es pongamos a refinar a todas las refinerías del sur de Estados Unidos, que muchas están a la mitad o incluso cerradas, y bajemos el precio de los Porque creo energéticos que en Biden todas la las zonas. semana pasada ya dijo, le pidió a las estaciones de gasolina en Estados Unidos bajen el precio. Lo importante va a ser que venga después de esta reunión también, pues saber lo que se hablaron en corto, ¿no? Sobre todo también con Kamala Harris, que vino a reclamarle en su momento temas de seguridad muy importantes. Pero en fin, así la reunión de hoy con el presidente duerme hoy en Washington otra vez, para mañana encabezar una reunión entre empresarios mexicanos. Va Slim, van pues los de la mafia del poder acompañándolo, Sí, claro. para verse con empresarios de Estados Con la Unidos. mafia de allá. Exactamente. Pero bueno, ahora vamos a otro tema también calientito. Decían que no había mal que durara 100 años. Pues el presidente Echeverría sí duró 100 años y meses, ¿no? Sí, hombre, vamos a ver este tuit que habla justamente de eso. La muerte de Luis Echeverría en la absoluta impunidad me deja una fuerte sensación de injusticia, dice la tuitera Miriam Jun. Dice, un criminal corrupto que murió rodeado de los lujos y sin haber puesto un pie en la cárcel. Plantea, ¿no? A ver, pues La no tenga fuego radiografía lento, ¿no? perfecta de un Fallido sistema de justicia. De verdad que ojalá, creo que el que haya vivido tantos años para él fue un castigo maravilloso, porque todos los días había alguien que le mentaba a la madre y se acordaba de él, ¿no? Creo que muere en el más absoluto abandono. Es terrible. En la irrelevancia política. No, pero además como apestado político. No le hacen funeral de Estado siendo un expresidente. El presidente de la República no da las condolencias en la cuenta de la presidencia de la República, sino en lo personal. Por Eso lo duele bajito. más que la cárcel, ¿no? Sí, duele más. Exacto. Creo que para un político esa indiferencia fue un castigo terrible. Y para el Estado mexicano, haber subsidiado, digo, yo soy de la idea de que a los expresidentes hay que cuidarlos, hay que subsidiarlos, También. hay que darles su manutención de vitalicia, porque es un cargo muy importante. Pero Y que manejó información muy importante y si se van a trabajar a una empresa y eso pueden utilizar esa exacto, información de forma hay muchas negativa, ¿no? razones para estar a favor de eso, pero no Coincido. deja de llamar la atención el dato de 20 y tantos millones de pesos que se llevó solamente de manutención, Hombre, más que no todo es lo nada. demás, que no es nada para un país. ¿No? O sea, la Después del daño No, que te hizo. pesa que se Echeverría, ¿no? sí. Es Sí, el asunto, que se eche pero- Echeverría que sigue ese dinero. Pero sí, yo creo que ni siquiera los más populistas o izquierdosos de América Latina mantuvieron relación con él. Vaya, ni el régimen cubano. Eso es lo interesante. De lo que dices, Diego, de que era un apestado en el país, también en América Latina. Es decir, no quedó amigo de nadie de los sudamericanos, latinoamericanos. Prácticamente después de haber es- sido el gran promotor del de la tercer mundo y de la integración. izquierda, resultó ser Gran represor. un gran represor y informante de la CIA. Sí. No, Sí, entonces, es imposible hacerlo peor. ¿Cómo le hace? Es muy no? difícil. Sí, es un represor 68-71 y aparte la CIA. Pero aparte, en México hay pocas figuras de consenso, muy pocas. Casi tenemos debates sobre Porfirio de Díaz. consenso negativo, como él. O positivo. positivo. Yo creo que hay Con Juárez y Echeverría. Por eso, sí. No, pero incluso hay Juárez partes, positivo, partes Echeverría. religiosas que no ven tan bien a Juárez, ¿no? Del todo. Sí, o sea, lo algunos odiaban- segmentos conservadores. O sea, tener el odio de la Pero izquierda y la derecha. En Echeverría la derecha, la izquierda, el centro, el norte, el sur, es totalmente odiado por Porque ni Castro, consenso. ni Bueno, creo que el Ortega. único Me que habló llamó- bien de él fue Porfirio Muñoz Ledo, que fue su colaborador. Pues fue pero
pero fue el único que tuiteó de diciendo las que... pocas, porque digo, también a Sí, muchos el les único, tienes extrañó el deslinde de Andrés Manuel, porque muchos pensamos que Andrés Manuel A ver, trataba de imitar algunas cosas de sobre todo Echeverría. jala mucho de las cosas programáticas de Echeverría, incluyendo la Cuarta Transformación. Es una revisión de la cuarta etapa de la historia de México que plantea Porque le Echeverría. llamaba la Cuarta Así es. Sinfonía. ¿Cómo era Sí. el nombre? Cuarta Sinfonía De la historia de México. Sí. Ahora, El cuarto movimiento de la historia de a mí México. estas semejanzas se me hacen análisis bastante simples. No, ¿eh? no, A ver, claro que tienen semejanzas en política exterior, en temas, pero pensar que Echeverría y López Obrador, no. A ver, Echeverría era un populista que gastaba dinero hasta por debajo. López Obrador es un ortodoxo, es un ortodoxo, que no gasta todo, dinero, claro. no endeuda al país en nada. yo sí no, creo- reparte dinero sí mucho. no creo reparte dinero, pero lo que tiene, no se pone a hacer dinero como lo hizo que Echeverría. López Obrador dijo, ¿no? Echeverría la regó en Aguas, la parte porque la macroeconómica. baja en la calificación tanto de la CFE como de Pemex es por todo el gasto en política social de lo que entra a esas paraestatales. ¿eh? No, pero eso no es gasto social, eso es gasto que tiene que ver con las economías, con las empresas estatales. No tiene En que ver con el gasto base- social. en base a eso está la baja calificación. A ver, la baja calificación tiene que ver con el mal estado de las dos empresas que No, viene mal no desde es hace eso. mucho tiempo. No, chécale, Jaime. no es- No. no Le he es checado, por lo que- le he checado mucho. no es por lo que no Pero lo que le quiero funciona decir la es, CFE o la no, lo que te Profeca. quiero decir es lo siguiente. En este país no ha habido un déficit ni de broma con López Obrador como lo hubo con Echeverría. No, En términos de para gasto, nada. ni de broma. Ni de broma. Que Echeverría creó el país, terminó quebrando al país. Echeverría Claro, y de no hecho, tiene nada que en ver el una cosa discurso con la de toma de otra. posesión se lo brinca. No habla de Echeverría ni de López Portillo. Pero a ver, también son otras épocas. En los 70s, endeudar estaba menos mal visto que ahora. Dicen los que conocen a López Obrador que tiene 3 taras muy presentes. La devaluación, la deuda y la deuda y el dólar. Que son Del 3 dólar, taras la devaluación, neoliberales. perdón, lo mismo, la Que son inflación. 3 taras neoliberales. La inflación Son 3 taras neoliberales. Claro. Pero eso no obsta para que esté jugando un poco con el déficit, con el gasto muy poquito, y demás. muy Bastante ortodoxo López Obrador. Tío, es muy Dentro de todo, ortodoxo, pero en la visión de decir, a ver, hay que regresarle, el gobierno tiene que trabajar para la parte popular. Eso Echeverría también lo hizo. Tienen populistas y a se nos discusión. olvida. Sí. Populista, y hay cosas, uno va por las carreteras y ves esos hilos cónicos, que además son icónicos de la época de ¿Esos qué? Echeverría. Unos hilos para guardar maíz que les decíamos aldeas indias, que La- todavía están los en todas las conos. carreteras, que los puso en los pueblos para que la gente pudiera guardar su maíz y no tuviera que venderlo al precio que le pagaban en ese momento. Los ¿no? intermediarios. Ah, Sus intermediarios, silos. Silos, ¿no? ya, perdón. Entonces, Bueno, a ese tipo o sea, de los cosas sí asilos las hizo Echeverría de ancianos. y se nos olvidan. Bueno, pues ahí todo lo que se debatió y se discutió por la muerte de este expresidente de allá por la década de los 70. 70-76. 70-76 gobernó Luis Echeverría. Y bueno, pues la nube estuvo cargada. Y otro tema que también, desde luego, fue una bomba informativa. Toda esta, para algunos, pantomima de la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto. De eso es la consulta que hicimos en redes. Llevarán ante tribunales a Enrique Peña Nieto por desvío de más de 26 millones de pesos, entre otras cosas que se le están estudiando, la red esta de empresas familiares. Pues aquí en el sondeo, pocos creen que sí, 35%, 65% creen que no lo llevarán Según la ante foto, tribunales. Peña tampoco, David, ¿tú qué crees? Ella dice que ni madres no lo llevan. De acuerdo con la Muy foto preocupado que- no está, muy Yo preocupado. creo que paga más de renta que su perdón, ¿cuánto? Muy ¿Cuánto poco. dice que desvíe? ¿Cuánto se los mando? Ya estoy como con la pensión de Echeverría. Perdón, ¿cuánto? Lo regreso. Si es el tema, lo regreso. Perdón. Eran las limosnas. Todo el mundo dijo, de esos 26 millones son nomás para este fin de semana. En fin, nos vamos a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, regresamos aquí a Con Todo Respeto. Indagatoria versus Peña Nieto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre un nuevo frente. Se trata de una investigación contra el expresidente Peña Nieto por transferencias sospechosas por más de 26 millones de pesos, detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Mientras esto sucede, hay priistas que ven estas acciones como amagos autoritarios para romper la alianza opositora.
en la mañanera de la semana pasada escuchamos de la voz del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera pues las transferencias, la investigación que hay sobre el expresidente Enrique Peña Nieto. Transferencias que se le han hecho a sus cuentas bancarias desde 2019 por un monto que supera los 26 millones de pesos. Pablo Gómez llegó a la mañanera a decir que se está investigando, que están tras el rastro del dinero. Pero minutos después, en cuanto terminó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el presidente de la República dijo que él no tiene nada contra Peña Nieto, que su gobierno no lo está investigando y que él es partidario, como desde el inicio del sexenio, de una ley de punto y final, como una especie de policía bueno, López Obrador, policía malo, la Unidad de Inteligencia Financiera, y todo en el contexto, David, de lo que son las elecciones o lo que serán las elecciones del Estado de México, en donde Enrique Peña Nieto pues sigue teniendo fuerza y al final su primo es el gobernador del Estado. Sí, eso no se nos puede ir. No, y la respuesta del propio expresidente diciendo es legal y lo voy a demostrar y salió rápido y ágil. Vamos a ver, pero lo cierto es que... en su vida salió rápido y ágil. Sí. Hasta pensamos que era la parodia de Peña Nieto, que es buenísima, muy superior a su cuenta, que iba a salir con la novia diciendo, perdonen, sí gasté mucho este fin de semana, pero déjenme revisar si me depositaron. Pero bueno, ya en serio, creo que la especulación, la explicación más interesante es esta de que lo están presionando por los vínculos y la influencia que tiene Peña Nieto todavía en el Estado de México con su primo Del Mazo, el gobernador actual, para entregar el Estado de México en la elección del próximo año, que se adelantó muchísimo. Es decir, los destapes de Morena y ahora de la oposición, a un año de distancia de la elección, no se había visto algo así en una elección del Estado de México. Y sí cuadra que lo están apretando porque al final quizá... Yo sí creo que se va a sostener el pacto de impunidad que le ofreció el presidente López Obrador a Peña Nieto, pero lo que no se va a sostener es la tregua contra el PRI. El presidente, estoy convencido que su objetivo es destrozar al PRI para terminar solo de engullir en Morena y para que los otros se vayan a su casa como Alito. Tres acciones la misma semana. Lo de Alito, que seguir presionando a Alito, esa detención en migración, digamos, muy poco clara. Que no dudo que el señor tenga muchas cosas que... y el tuit del gobierno de México anunciando la investigación de una fiscalía que es autónoma, supuestamente. ¿No? Y de un estado, además. Y además, operado del secretario de Gobernación, que el secretario de Gobernación es candidato, o sea, todo mal. Luego, que van a reabrir el caso Colosio, ¿no? Digamos, que es parte, digamos, de decir, mira, niño, a tu papá lo mató el PRI, no puedes ligarte con el PRI, ¿no? Entonces, sí va por el PRI, todo eso, o sea, por Peña no van por el PRI, y sí me parece que tiene toda la lógica del mundo. O sea, la única posibilidad de que la alianza no se tenga éxito, compita, tenga algo de posibilidad de competir, es que PRI y PAN se mantengan unidos. Si desmantelas al PRI, ¿sí? Ya con los 33% hasta Claudia gana. La estructura del Grupo Atlacomulco sigue siendo fuerte. Sí. Sigue siendo una estructura de relevancia. A ver, hay un evidente uso nuevamente de las instituciones de justicia en este país, donde pese a la crisis de seguridad, de violencia que hay, en vez de estar haciendo su chamba, tratando de detener a los provocadores de violencia, pues se la pasan haciendo grilla. A Peña Nieto no le van a hacer nada porque no le hicieron nada ni con el caso Lozoya, donde hay supuestamente testimonios que lo involucran a él, a Videgaray, y que el propio Alejandro Gertz Manero los hizo públicos en el 20 o en el 21, hace más de un año, cuando dijo, Lozoya ya declaró en una denuncia contra Peña y contra Videgaray porque repartieron más de 100 millones de pesos. Y Juan Collado también lo porque porque a mí me dio la orden Peña Nieto y Videgaray de repartir lana a asesores de campaña, a políticos para que aprobaran las reformas. Y luego supimos que Gertz Manero fue el que le habló al papá de Lozoya para que quitaran a Jorge Coello Trejo como abogado de Lozoya, porque fue el primero que llamó a Peña Nieto, o el que dijo que llamaran a Peña Nieto a declarar. Entonces, es una farsa, claro, es toda una simulación esta persecución a Peña Nieto. Ese episodio de Lozoya lo deja muy claro. Además, 26 millones de pesos, la verdad es que... ¿Qué necesidad de nombrar a Peña Nieto? Para mensaje para el Estado de México. Aparte, claro. Bueno, lo consigna proceso este fin de semana, las reuniones que ha habido en Madrid, donde han ido César Camacho, ha ido medio mundo también. Medio mundo, porque al final, a ver, es un grupo político de mucha lana, muy poderoso. Ha ido un panista bien visto en el Estado de México,
que pudiera ser el candidato del bloque opositor. Eso es lo que El de te Whisky muestra la Lucan, ¿no? dinámica. ¿El de Whisky Lucan o el Naucalpan? Le mandaron, el mensaje es no te metas al Estado de México. Tal cual. Ya estaba Suéltala, operando. suéltala. No te metas, hombre. Seguimos siendo Y cuates. dile a tu pero primo no, que se vaya de embajador a No, los Grecia. Que él escoja. Que a él Atenas, escoja. que se los vaya. expresidentes no se meten en Ahora, a mí lo que me impresiona es que este tema de Peña siga tan vivo, a pesar de lo que decía Jaime, de que el presidente ha mandado muchos mensajes de que no se quiere meter en el tema, pero ha habido consulta, y la otra. investigaciones, y sigue vivo 4 años después. Y la UIF sigue vivo. sigue siendo solo para perseguir enemigos políticos. Pablo Gómez no ha tocado Pero tampoco. Pablo Gómez, efectivamente, no es un fiscal No. de cuestiones financieras, es un ¿Dónde está la persecución al narco revanchista que político. prometieron? A él le interesa la grilla. A La Pablo Gómez le interesa. inteligencia que le iban a meter en la persecución No, al crimen bueno, el organizado. narco no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Porque ¿no? Santiago La Nieto un 4T. poco, ¿no? Un poco, esa operación Agave Azul, que luego no pasó nada, ¿eh? Pero Santiago bueno, intentó, Nieto. Sí. tocó a la cooperativa de Cruz Azul, tocó a la Iglesia de la Luz del Mundo, Santiago Ahora, Nieto en yo algún lo que momento. no sé es si el principal objetivo de López Obrador es que Del Mazo suelte el Estado de México, porque creo que ya lo soltó. Esa es mi interpretación. O tumbar a Alito. Porque si tumbas a Alito... y las dos, las dos. ¿por qué no? Bueno, ¿Por puede qué ser, no las dos? de ¿Por qué no acuerdo, las dos? más ambicioso. Porque si tumbas a Alito, automáticamente se te libera la mayoría constitucional. Porque obviamente pondrían a un Murat o a uno de estos exgobernadores No, yo cercanos creo- a Ahora, la yo creo que ¿Sabes un golpe- qué? a ver, yo yo creo Rubén que Moreira. esta embestida de la 4T al PRI y en especial al Grupo Atlacomulco, la veo un poco tarde, y yo creo que el Grupo Atlacomulco no va a abandonar el terreno ni les va a dejar la gubernatura tan fácil como Murat en Oaxaca. Sí, el grupo Tlacomulco se juega la vida ahí en esa Sí, elección. a ver, y Claro. yo no creo que Pero van El problema, a... Diego, es que... A ver, yo no creo que van a abandonar la plaza así de fácil como Murat les entregó Pero el problema Oaxaca. es que si llegas 15 puntos abajo, el incentivo es entregarla. Claro. Porque la juegas y te avientan la justicia, van contra ti, van contra Del Mazo, van contra sus decisiones de gobierno. Sí, es que eso es lo que hicieron todos los gobernadores, ¿vieron? En un Vieron la momento en que el encuesta y presidente dijeron, va para abajo. mejor Esto no se cooperando. puede ganar, Sí, esto no se mejor puede ganar. El tema En es un que, momento en que el el tema es presidente que ya no va es en el declive, momento ¿eh? más fuerte de Andrés Además, Manuel, ¿eh? En eso sí es cierto. Pero ojo, lo que dice Diego, también López Obrador Pero ya va en declive. empezará a perder Después fuerza. de la elección. Y vamos a ver, porque Después ya de la también elección del Estado de México ofrecerles viene una la embajada asociación presidencial. por un año. Claro, pero es que está el chantaje y la amenaza de aventarles el aparato de justicia y luego perseguirlos, porque si cooperan, pues ya viste, les dan los premios y les dan embajada. Embajada de impunidad. Y si no cooperan, investigación y en una de esas cárceles. Ese es el asunto. Va a ser interesante allí en el Estado de Embajado México cárcel en vez de plato plomo. Embajado cárcel. cómo enfrenta la oposición a toda esta operación de Estado Y- de la 4T para enfrentar a Morena en el Estado de Y la México. otra, El en la candidato. cárcel está nada más la exsecretaria de Rosario, ¿no? Que es una enemiga personal del presidente. El presidente siente que la traicionó. Personalísima. Y lo soya porque la cagó. Lozoya porque la cagó. Porque fue excesivo. Y Se atascó. Juan Collado. Nada ¿no? más. Nada más. Se acabó. No hay un solo político en la Bueno, cárcel. eso sí por se le han corrupción. cumplido a Lito, ¿no? Claro. Cuando Lito le dijo a Scherer, no te vayas con los pristas. Con los pristas, ahí sí más o menos le ha cumplido. Bueno, vemos el cartón de esta semana, que es sobre el caso de los influencers. Bueno, es un cartón de Cucho que sale Pablo Lemus, el presidente de Guadalajara, ahí en el puente, Matute Remus, diciendo que van a agarrar a ese junior, al famoso Fofo, por andarse luciendo, digamos, en redes sociales. Hasta el momento, pues recordemos que el Fofo no vive en Guadalajara, vive en Monterrey, y pues esperando a que toque. El Fofo Márquez dijo el Fofo Bautista de Rafa Márquez. ¿Qué? No sé, pero bueno, esto de los fofos. Pero bueno, con eso de que tienen buena relación con Monterrey, podrían pedir su extradición. Exacto. En valija diplomática. El influencer hablando de influencer, ¿verdad? El influencer. Oye, Sale mucho en redes sociales el Fofo. aprovechando el eje Jalisco-Nuevo León, bueno, Exacto. Fosfo Yo para lo traer que- a Fofo. Yo lo que Exacto. creo es que sí puede haber un debate legal sobre qué hacer en este tipo de casos, ¿eh? Porque sí es cierto que el marco normativo se quedó un poco A ver, antiguo. yo creo que debe ser Con un este caso- escarmiento público
una como llamada de Mirazo, atención, pero fíjate, decir, traerlo, presentarlo O a sea las que, autoridades. pero fíjate, David. oye, o sea que Lemus tiene que cumplir esa amenaza fuerte que le hizo. Oye, bueno, ya la cuando cantó. dijo, ese muchachito pronto vas a ver de nosotros. Pero fíjate, esta fue Y como... no va a pasar lo que pasó en Wisconsin, ¿verdad? Oye, Como el chiste. esta fue como una bufonada, pero el año pasado supimos de unos influencers que humillaron a un migrante, le pidieron 500 claro, pesos, claro, esa fue le muy dieron 500 delicada. pesos y se dejaba tocar sus genitales. Esa fue En muy 2020, una cantidad de influencers haciendo arrancones en las calles mientras estaba la pandemia y no había nadie en la a calle. ver, Es decir, algo se tiene que hacer con porque si hay un debate de fondo. ver, Más sí, allá de- debate de a ver, fondo si de Claro, los influencers. que el Sin duda- incentivo de las redes es hacer este A ver, tipo de yo tonterías. creo que no puede quedar impune por el incentivo que puede ser. ¿Qué pasó después de que este muchacho, este junior, paró con carrazos el Matute Remus? Al otro día salió uno de una moto, también parándolo. Al Es un otro efecto día, llamada, es al un otro efecto día llamada. salió otro Hazlo. chavo diciendo, no se necesita el Vamos. dinero No, para hacer esto. vamos al corte, si quieres, En fin. Diego, y retomamos. Ahora, lo último, vamos a retomar el tema. Retomamos, estamos con todo respeto. La violencia en la zona norte de Jalisco no para. Luego de que el ITESO dio a conocer que retiró a 2 de sus estudiantes en helicóptero de San Andrés Coamiata, el IEPC hizo lo propio al denunciar que uno de sus trabajadores fue perseguido y agredido cuando se encontraba en las carreteras de esa zona, para los preparativos de una consulta. Ambas denuncias contrastan con el tono alegre de la gira del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en la zona norte de Jalisco, donde se abrieron nuevos centros de justicia para la mujer y obra pública. ¿Qué sucede en el norte de Jalisco? Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Y bueno, efectivamente, esa gira por la zona norte del estado de parte del gobernador tuvo siempre como telón de fondo lo que había sucedido y este desencuentro que tuvo el gobernador con el cardenal de Guadalajara por el tema de los retenes. El cardenal, en este contexto de reclamos a la estrategia de seguridad del gobierno federal por lo ocurrido con los sacerdotes jesuitas, también reveló que él había sido víctima de retenes en la zona norte del estado, que había cobros de piso del narco a los que hacen las fiestas patronales de las iglesias. Eso lo negó el gobernador y en ese contexto, pese a que ya se habían encontrado para platicar del tema, fue acompañando esa gira al norte, Diego. Sí, a ver, decir que hay problemas en el norte es un tema muy, muy viejo, es decir, por lo menos de 4 o 5 sexenios. Innegable, además. Y que donde la presencia de ganaderos vinculados al crimen organizado, incluso arrebatándole terreno a Jalisco. Es decir, ese es algo que hemos dejado de hablar, pero el problema de límites allá es terrible. Es decir, hay un abandono de esos municipios desde hace muchísimos fue años. el reclamo de esta caminata de Huirráricas a Palacio Nacional. Palacio Nacional, Lo último. ¿no? Segundo, sí creo que el tono del gobernador otra vez no le ayuda de decir, oigan, no está pasando nada, en vez de decir, vamos a poner atención a lo que está pasando, ¿no? Sí, creo que la salida era relativamente sencilla, decir, oye, qué bueno que nos dicen, vamos a poner más atención, es una zona que ha tenido problemas muchos años. Y luego la gira, digamos, por supuesto que él va en su camioneta y pues, no le pasó nada. Pero hay que recordar que cuando él era candidato, sí le pasó. Él denunció que la Fue zona en Los norte... Altos, ¿no? ¿Qué? Fue en Cañadas de Obregón. O en ¿no? Cañadas de Cañadas Obregón, ¿no? Entonces, es algo que sucede en nuestras carreteras, Sí. tristemente, que lo hemos visto y que lo que hay que hacer es ver cómo generamos un mejor ambiente de seguridad y no ver si existe o no existe la realidad, ¿no? Así es. Sí, yo también coincido, y no solamente el norte, porque algunas de las denuncias de retenes ocurrieron en Los Altos. Bueno, al otro De obispo, hecho, al obispo de Rafael- Autlán lo agarraron acá en esa Rafael zona. Sandoval lo Pero agarraron incluso en en el sur ha habido, es Encarnación. decir, si repasamos la última década, en realidad prácticamente en todas las regiones hay problemas. Ahorita se agudizaron en el norte, en la zona virárica, donde efectivamente además salieron huyendo estos estudiantes del ITESO, que se fueron a refugiar a no sé dónde y los sacaron en helicóptero. Lo rescata el gobierno del Sí, Estado. del hay que Estado, decirlo. claro.
Pero justamente es un poco contradictorio decir que no pasa mucho o no pasa nada, cuando en realidad pues han tenido que actuar de esa manera, donde claramente pues el ITESO tiene influencia. Le dicen, vénganse en coche, carnal, Claro, ¿no? pero ¿qué pasó con los demás jóvenes de Virarica que no salieron en helicóptero? Pues quién sabe, el ITESO estaba muy preocupado por los demás. El punto es que yo creo que está sucediendo en todas las carreteras del país. Hay un problema de gobernabilidad en los territorios, están perdidas muchísimas carreteras y eso le resta competitividad, le resta paz, le resta muchas cosas al Estado, porque no solamente son de pronto el obispo o una familia que está de vacaciones, es también el que saca su cosecha en el tráiler para venderla, es también el que está comerciando productos de un lado a otro, es decir, sí le pega mucho al Estado y me parece que ahí todavía no se está haciendo lo Es el suficiente. desplazamiento de población. Hay una relación que hacen ya expertos en el crecimiento de los mexicanos que tratan de emigrar a Estados Unidos también. ¿Cómo se puede decir? Sí, a ver, yo creo que la respuesta del gobernador fue una respuesta difícil de entender, porque yo creo que él mismo sabía que este tipo de problemas existen. O sea, que este tipo de problemas, no sé si llamarlos retenes per se, ¿no? En el sentido de un espacio en donde el crimen organizado decide quién entra y quién sale, ¿no? Que eso yo lo que me imagino como un pregunta, retén. ¿no? Como dice el cardenal, te pregunta dónde vas, de Esa es dónde otra vienes. cosa, ¿no? que Yo no sé sucede si eso sea un retén, ¿no? Pero la definición cambia, te detiene, ¿no? Es como es lo que no sé. No sé exactamente qué le sucedió al cardenal, ¿no? Si lo retuvieron, si no lo retuvieron, si No, pues él lo tiene hizo. que avisar. Alguien ¿no? te para sin tener motivo. O tiene Ni o tiene autoridad, lo ni peor. autoridad. O tienes que avisar. Ni autoridad. ¿no? O Ni tienes que autoridad. avisar, porque hay veces que ni siquiera te retienen, sino tienes que avisar que vas, ¿no? Para esas zonas. Yo creo que él mismo se dio cuenta, el gobernador, que la respuesta no fue la adecuada y el día siguiente ya estaba corrigiendo. Se reunió con el cardenal y se acabó el debate, o digamos, la polémica. pero siguió ¿no? con los medios. No, a ver, sí, por eso te estoy diciendo. Yo creo que la respuesta fue, tenía 30 respuestas y eligió la respuesta que no era la adecuada. Ahora, eso por un lado, yo separaría eso de lo que supone el problema histórico de la zona norte. O sea, que no creo ni siquiera que tenga que ver ni con esta administración, ni con dos administraciones anteriores. La relación con Zacatecas, que es dificilísima, la despoblación. Es decir, estamos viendo una parte del Estado que ha sido abandonada Pero, durante o sea, décadas. En las partes límites Sí. hay una ausencia de autoridad. Una ausencia. En el límite con Michoacán, el límite con Guanajuato, Aguascalientes y en el límite con Zacatecas, Durango. A ver, yo creo que es todo Y con un reto. Nayarit también hay A ver, broncas. es todo un reto el tema de la zona norte de Jalisco, donde vive el 1% de la población de Jalisco, en una zona muy mal comunicada con el resto del estado y donde la gente se siente más de Tienen que Zacatecas. pasar por Zacatecas para ir allá. Se siente más de, creo que hay una zona ahí donde pasas por 3 Por Durango, estados, y pasas hasta por Durango. Entonces hay un gran reto ahí Hasta de Aguascalientes. gobernabilidad que sin duda ha aprovechado el crimen organizado, como lo ha aprovechado en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, ya vimos, como está pasando en la Sierra de Jalisco, donde tienen presencia, y son los que lo han denunciado claramente, los jesuitas, ¿no? Hay como esos dos temas en común en esos casos. Ahora, lo que creo que quien tiene la principal responsabilidad, la principal de cómo ha crecido el crimen organizado en estos sexenios es el gobierno federal. Me queda clarísimo eso. Pues le toca. O sea, no, a ver, al final la estrategia de seguridad más importante para tratar de dominar Y los los territorios recursos, y es los federal. recursos. Y claro, Además, el un delito del foro el federal. gobierno del Estado no tiene que limpiarse las manos ni lavárselas nunca. Pero lo que está haciendo el gobierno federal es... El gobierno del Estado no ha hecho nada tampoco. Sí. Es decir, al contrario, las instituciones de policíacas y la inversión en la fiscalía ha ido a la baja, cada vez perfiles más bajos, como diciendo, este problema no es nuestro, ¿no? Y se acomodaron ahí. Y decir, nosotros no le vamos a entrar porque no tenemos el respaldo Sí, a del ver, gobierno federal. Incluso sin solicitar el apoyo a las comunidades o a otros gobiernos, o sea, el problema del gobernador ha sido su negación permanente, porque sí resolvió el tema con la iglesia, porque no quería enfrentarse con un actor poderoso que levantó la voz en todo Así el es. país. Resolvió el escándalo, digamos, Pero ¿no? siguió con los medios negándolo. A pregunta expresa seguía diciendo que no había A ver, retenes. hay en este momento un debate y sirve que no omitimos el tema. Todo lo que habrá en lo que resta de julio, estas jornadas de oración por la paz, que están movilizando a toda la iglesia para hablar de un tema que las autoridades no querían hablar del tema. Ahora se va a hablar, ya se habló de los sacerdotes agredidos, se va a hablar de las víctimas, los se va a hablar del desaparecidos. gobierno y se va a hablar de los victimarios por primera vez, Pero fíjate, que lo han interpretado
como una convocatoria al narco, cosa de la que nunca se ha hablado en este país. Yo lo Pero interesante, es distinta. La primera es la primera movilización de oraciones, ¿no? 4.200 parroquias, Bueno, 4.190 y hablando todas del tantos tema. participaron, son un montón. La segunda, me parece que la más importante es la de este domingo, donde se va a hacer misas por los desaparecidos, que ahí sí se va a ver que es un fenómeno nacional. Exacto. Y dónde están los focos más fuertes. Y la tercera es por los victimarios y el gobierno para que rectifiquen su camino. Ambos, ¿no? Los juntan. En el mismo. El mismo. Hubieran el mismo, hecho una cuarta en la misma jornada. Qué duros A ponernos ver, juntos. pensaron, es un mensajote. Sí, sin duda una movilización muy potente de la que seguro vamos a seguir hablando. Ahora es momento de entrar a la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Moto para ir a revisar las obras de remodelación de la línea 1 del metro allá en la Ciudad de México, Diego. Yo le pondría mi simpatía hasta cuando quiere caer bien cae mal. Es impresionante la pobre. Qué bárbaro. Bueno, y anda bien movida también Sí, anda. acá en Guadalajara. Yo diría que le pondría no manejo, me llevan. Yo diría que es muy mal momento de Sheinbaum. Mal momento. Pues ahí se queda. ¿Qué le pondremos a Sheinbaum? Pues que va en segundo lugar, ¿no? Abajo de Ebrard. ¿De verdad? Pues sí. ¿En qué lugar Pues ahí. vas, Claudia? Segundo. Segundo, pronto. Bueno, pues con esto nos vamos a la pausa y regresamos para la movida sección de cierre aquí en Con Todo Respeto. Quédese. Mientras más. Después de más de 26 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa para concluir con el horario de verano. Argumentando supuestas fallas a la salud de los mexicanos, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, dijo que es momento de volver al reloj de Dios. El fin de semana pasado, se dieron a conocer 2 videos donde influencers tienen el reto de cerrar por unos momentos el puente Matute-Remus. Ante esto, la Policía Vial envió un comunicado para advertir que no pueden detener a estas personas si no es en flagrancia, por lo que solicitan la ayuda de la ciudadanía para que realice sus denuncias. Vuelve el tema de la operatividad de la Policía Vial. ¿Está funcionando? ¿Es funcional que se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad? ¿Hay elementos y patrullas suficientes para atacar estas prácticas? Pues todo parece indicar que a partir del próximo año ya no habrá horario de verano y que nos quedaremos con un solo horario en todo el año, el horario tradicional, el horario de Dios, como le dice el secretario Jorge Alcocer. Pero bueno, yo creo que falta un debate de fondo sobre este tema. El presidente lo puso sobre la mesa, pero no sabemos ni cuánto se ha ahorrado en términos eléctricos, ni si hay o no impacto en términos ambientales. Y mientras el mundo discute cómo le hacemos para ahorrar energía, en nuestro país, David, estamos... Pues esto que me parece más demagogia que otra cosa, ¿no? Esta idea de que el cambio de horario de verano te amuela muchísimo, cuando no es cierto. Todos los científicos dicen que en una semana estás totalmente adaptado, ¿no? ¿Te guste o no? Se supone que nos podemos ajustar 1 hora por día, lo cual entonces, digamos, Como tira cuando por... viajas a otro país y el el jet lag, famoso ¿no? jet lag. Yo lo que creo es que ni hay tanto ahorro, ni tampoco hay una minimización de impactos ambientales, ni tampoco me parece, o sea, digo, es importante. Pero que hagan públicos los datos. Claro. Sí. Es que el presidente dice, es que no hay mucho, pero no hacen públicos los datos, no los Claro, conocemos. se ahorran más o menos como 1.500 millones de pesos anuales
digo, ¿dónde estaban? Claro, todo cuenta. El problema es que los datos, hay quien dice 4.500 y quien dice 1.500 con el presidente. Claro. No está claro. No está claro, pero ¿Qué yo lo sumas? que ¿Qué no? creo es que la razón por la cual México adoptó el horario de verano, el cambio de horario, es por su sincronía económica con Estados Unidos. Allá se hace sentido, aquí hace menos sentido. Entonces, a mí me parece más importante tener usos horarios que sí respondan En la a frontera la se hora. mantendría, ¿eh? En la frontera se mantiene el Pero sí, mismo es que, horario. Abajo de los trópicos, la verdad es que tu cambio de luz es muy poco comparado con los hemisferios norte y sur, mira, mucho más. Entonces, sí, el cambio de invierno a verano es muy, muy grande. Pues en Nueva ¿no? York puede llegar hasta las 10 de la noche. Exactamente, es decir, se hacen días muy largos o muy cortos dependiendo del equinoccio. Pero decir que es un problema de salud, eso me parece No que es es cierto. verdaderamente No es cierto. de reírse los mexicanos. Hoy vamos a echar atrás el horario de verano porque ahorramos poco y es muy popular. Necesitamos hacer una vida popular ahorita. Pues ¿saben qué? La gente no lo quiere, va para atrás porque usted lo pidió. Bueno, el COSE dijo que hasta pero problemas decir que cardíacos. porque hay problemas cardíacos y que hay un horario de Dios, ¿no? Esa es la izquierda en este país, el horario de Dios. A ver, en ese sentido, la ausencia de un debate con datos, de decir, pues no se ahorró, la verdad es que no tiene caso el cambio de horario. Si es un tema de salud, bueno, pues ¿en qué afecta la salud más allá de hablar así como nada más La flojera de viejito, levantarse ocurrencia? temprano en la mañanera. Creo A ver, que, a mí me creo que pega la también, ausencia pero- de ese debate habla nuevamente de este rasgo, de estos rasgos autoritarios en el modo de gobernar, en el estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya le traía ganas al horario de verano desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México hace 20 años, ¿o cuánto? 20 años. ¿Nunca le gustó? O sea, también lo quiso quitar, nada más que como era de la Ciudad de México, pues no pudo. Pero no le gustaba al manía tienen señor. algunos con los horarios, ¿no? No le gustaba al ¿Se señor. acuerdan Chávez? Hugo Chávez. claro. Que Hugo Chávez, como no quería estar en ninguna lo de las volvió media coordenadas, hora. lo volvió media hora. Entonces, pues siempre Es que- Caracas pero ese eran es un 2:30. vestigio soviético. Muchas repúblicas socialistas. Por eso, pero es de la idea de que soviéticas se puede controlar el tiempo, Bueno, ¿no? que se Como puede- esta- es- Yo creo una que es esa idea de, tontería. soy Era- tan poderoso Exacto, que hasta es que- pongo mi horario. Imagínate, era un problema de sincronía porque entonces que salían los trenes, los perdían, Siempre llegaban decía, tarde. a las 3 un de la Ciudad de desastre. México, 2:30 Ahora, Caracas. En Nayarit que hay cambio de horario con respecto a Jalisco, porque es Pero horario ahí sí hay un pacífico, uso horario, ¿no? Es El el uso uso horario. horario. El Bahía de Banderas, que todos usaban el aeropuerto de Puerto Vallarta, ese municipio se adhirió al horario del centro. Ahora Ya lo cambió, ¿eh? ahora, estamos en el horario del centro, tanto Mérida como Como Cancún, Guadalajara. claro. Una hora de diferencia en la salida del sol. Sí. ¿no? Entonces, uno de los dos está fuera de Obviamente Mérida. Sí, pero ese es Acabo un de- debate, cómo ahorrar energía, cómo facilitar, no un debate de, yo creo Lo que es un pasa tema de a salud. ver, y- el problema de la estimación de la ganancia o el ahorro también tiene que ver con la sincronía económica, Sí, que esa sí, es sí, difícil sin duda. de monetizarla. Es decir, el hecho de poder estar siempre en el mismo horario con Houston, abrir las mañanas con Houston, cerrar en las noches con Houston, en todo el horario. Pero eso es solo una variable, David. Por Bueno, pero ejemplo, el es asunto la ambiental. variable No, a del ver, TLC. yo pienso del que el TLC. asunto ambiental es mucho más importante, por ejemplo. Claro. Yo lo creo. En términos de ahorro, de combate al cambio El- climático, de el, lucha climática. el tema de aplanar la curva, ahora sí, en términos de López Obrador, de demanda de energía, o sea, no tener picos, sino hacer más chata la demanda, te ahorra muchísimo dinero porque es la energía más cara. ¿sí? Cada kilowatt extra va siendo más caro. Sí. Entonces, si tú achatas esa curva, y ese es el ahorro, es para la comisión, que yo creo que 1.500 millones de la comisión no le vienen mal, perdió 120,000. Ahora, bueno, ya más o menos lo platicamos, Jaime, los TikTokers. ¿Qué se hace con estos? Con estos cuates. A ver, yo insistiría en lo que decíamos, sí es indispensable deslindar responsabilidades, no dejar impune esta exhibición de prepotencia, de esta cultura de la ilegalidad y que no pasa nada, esta burla a la autoridad, porque creo que luego eso hace que cunda el ejemplo. Y lo vimos, salió este chavo que se llama el Fofo, que al parecer es de Monterrey, y luego en el mismo puente atirantado salió otro con una banda ahí de motociclistas, y luego otros chavos que decían, no, pues no es necesario ser tan poderoso ni tan rico, también es una cuestión ahí. No, bueno, pues esto se va a volver Y fíjate, me preocupa tener un caos. asunto de fondo. Las reproducciones que tienen estos videos, que es una cosa impresionante.
particularmente en TikTok, Ese es donde, un rollo. donde el video es muy cortito. Y los comentarios alabando al Fofo y a estas personas. Claro. O sea, es una cultura para de eso lo idolatrar a este tipo de gente que son mis reyes al desafío de de redes Gales. sociales. Hoy pidió ofreció una disculpa a Guadalajara. Gracias, Guadalajara, Yo ya los creo, quiero. Lo que tendría que hacer el gobierno es decirle, te presentas a la Claro, fiscalía sé voluntariamente machito, o voy cabrón. por ti. Sé machito. Vente, te presentas y que le pongan cualquier castigo, el Trabajo que sea. social, Trabajo ya lo social. decíamos. Que vaya Que limpie y barra, una semana. que barra el Matute Remus. O ya sé, o que esté en la vía recreativa dejando pasar las bicicletas y parando los coches. Está bien, ¿no? No, va a ser otro TikTok. Bueno, eso No, sería una cacheta para que se dé cuenta que no todo es el coche. Que no todo es O el que nos coche. dejen ir a cerrar el puente Calatrava en Monterrey. Ahora, sí es un desafío muy cañón, ¿eh? Porque Pero- realmente se Claro. pueden hacer tantas cosas. Sí, tantas el cosas. mensaje de cualquier gente con dinero y con poder lo puede hacer, me parece que es muy fuerte. ¿eh? Eso sí es un Y mensaje. sobre todo a esa edad. No tiene un nada más impacto- al ayuntamiento. Tiene un impacto muy nocivo en la cultura de los chavos, porque más de algunos se va a inventar cosas parecidas. Entonces al rato van a hacer otro tipo de gracias. Por eso el gobierno, por razones pedagógicas, de Exacto. mensaje, De de autoridad, ejemplaridad. de ejemplaridad, Sí, tiene que ponerle un castigo de Sí, trabajo sí. social y que se sepa. Y hacerlo público. A ver, este cuate hizo ¿por esto y qué? está haciendo esto. Porque luego es un fenómeno donde los adolescentes, ¿qué es lo que consumen? Este tipo de redes, este tipo de mensajes instantáneos. Yo pensé que Consumen decía muchas- alguna, los adolescentes consumen alguna muchas cosas. sustancia. También. Pero bueno, también consumen esto. Bueno, pues eso se va a generalizar si no hace hay más un... daño esto. ¿eh? Está el libro aquel muy bueno de Ricardo Rafael del Mi Reinato. Sí. Estas cosas ya se hacían. La única diferencia es que no tenías redes sociales. Efectivamente. Ahora esto lo viralizas en un instante. Claro, los juniors de los 80 Claro. en Acapulco hacían esto. Hacían estas cosas. Por supuesto. Iban y cerraban el Oye, antro para sus oye, amigos. o la pero no lo carretera pudieron del transmitir. Sol. A ver, pero, La carretera pero del su Sol, celebridad no pasaba del De boca sus en boca. cuates, exacto. Ahora, Ahora se hacen famosos. 100,000 Viralizan, reproducciones claro. en 10 minutos. Pues tú Pero- imagínate Pero el también es impacto. efímero, ¿eh? O sea, yo creo que es la otra, hay que ver. Pero De hay esto ciertas no tendencias va a que no son hablar nadie efímeras, pasado Diego. mañana. No hay ciertas, También. hay ciertas tendencias que no son efímeras. Por ejemplo, la autoridad es incompetente. Oye, a eso ver, se va pero- quedando en la cabeza pero de la luego gente. es una escalada de locuras. Es Sí, cómo claro. supero esta. Ese es el problema. por el eso- efecto, y se va escalando. El efecto demostración. A ver. Porque efectivamente el fofo va a pasar rapidísimo. el- se va a Pero olvidar. va a vendrán otro. Pero va a venir otro. El reto es para Lebus. Lebus no puede dejar pasar esta y se la, o sea, va a tener que negociar. Además que se la traerlo. cantó desde Se el la primer cantó. día. O sea, Si ya la cantó, se lo tiene que traer. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, Que aproveche que su amigo es Luis Donaldo Colosio. le dice, mándamelo, extradítame al señor Fofo. Bueno, la neta no, de esta semana, a ver quién se lo llevó. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Enrique Alfaro, por las 2 metidas de pata al regañar al obispo y adelantar conclusiones sobre el ataque a Susana Carreño. ¡Enhorabuena! Sí, andaba empático esta semana. Se metió en dos junglas, en 2 temas difíciles. ¿Con quién nos vamos, Jaime? A ver, bueno, pues viendo el tema de los influencers que la repitieron 3 veces, pues no queda otra más que volver a convocar al que es responsable de esa área de la Policía Vial, que es el secretario de Seguridad. Pero todavía no sabes el nombre. Eso. Otra Es Mira, Bosco. ¿sabes qué problema, Jaime? Que- Oye, ya en la 4ª nominación, Jaime, Bosco, ya la cuarta te pediría que te lo nominación, sepas. No te lo aprendes y no va a ganar porque nadie sabe quién es. Hay que poner secretario de Seguridad Yo o voy a titular de la nominar, Policía yo voy a Vial. nominar al Fofo. Al Fofo. Al Fofo mismo, sí. Al Fofo Bautista. No, pues, ahora sí me voy a sumar con el responsable de la vialidad del Estado. No importa en qué secretaría esté, ni mucho menos qué secretario sea. Es el que desapareció en la Policía Vial. O sea, el debate va a ser quién está peor, el Fofo o la Policía Vial. Va a estar dura, ¿eh? difícil. No, va a estar dura. Sácalo de ahí, sácalo de ahí. Es que estos influencers terminaron de exhibir a la Policía Vial en esta ciudad, definitivamente. Pero ya venía grave. Ya, ya. Terminó, por eso dice terminado. Yo fíjate que voy a proponer a Ricardo Monreal porque está amagando mucho y no se va de Morena. Es que no nos dice nada, pues. Yo pensé por el... Fui con la por el- oposición y no me dijo por el nada. Oye, la oposición, pensé que por el reggaetón que ya le compusieron. también. No, el rap, también. el rap, el Ah, rap. es un rap, un Por reggaetón. todo lo que Rap, hizo, rap. por todo lo que hizo el domingo, su rap, su destape, pero nomás no dice La para dónde surrapeó va. toda. Ahí está el caso de Ricardo Monreal. Bueno, vamos a recordar cuál fue la apuesta de esta semana.
La apuesta de esta semana fue: ¿repondrán el procedimiento del nombramiento de la presidenta del ITEI? David y Erika dijeron que sí lo repondrán. Jaime dice que no, pero Diego dice que sí y además que ganará la misma. Pues todavía no se despeja la incógnita. Se acumula, se va acumulando al Pero está al claro que paquete. no lo van a reponer, ¿no? A mí se hace bastante Parece claro. que no se va a reponer, ¿eh? Ahí van. Creo que mañana aplican el examen, entonces... Sigue el proceso. Creo que van a esperar a la audiencia para ver cómo bajan el amparo. Le van a O salvaguardar sea que voy los derechos. ganando. Voy ganando. Vas ganando, Todavía, vas ganando. todavía. Espérate. Pero en una de esas, Porque hay una botella por medio, carnal. O sea, que sí, 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 es sí. de las apuestas poco populares, pero importantes en materia Exacto. etílica. Exacto, sobre es todo importante. del programa. Totalmente. Bueno, y esta semana nos vamos con el debate que tiene que ver con los influencers, con los TikTokers, y es saber si va a ser detenido o no en la próxima semana, en lo que queda de esta y los días que tenemos hasta el próximo programa, a ver si va a ser detenido o no el Fofo Márquez. Diego. Sí, yo digo que sí lo traen. Yo digo que no. Yo digo que sí lo traen. Yo digo que lo traen también. 3-1. Bueno, va a ver qué pasa. Mira, por el bien de la ciudad, del país, ojalá, No, ojalá no, lo traigan. Pero no es que... Bueno, el no es deber que no ser deseable, y ¿qué la- crees? No, y- que sí. Por el bien de la humanidad. Y la ética, no. Oye, que sí, en una que sí lo semana traen. no lo traen. Quizá más adelantito, pero en una No, semana no, a alcanzan ver, si ya pidió disculpas, va a venir. Al contrario, yo Porque creo que le va a dar muchos van a decir, otro hombre, ya minuto, pido disculpas. le va a dar otros 5 minutos ser. de fama, va a venir. Bueno, pues ya veremos la próxima semana qué sucedió. Gracias por habernos acompañado, con todo respeto. Hasta la próxima semana. Buenas noches. ¡Hasta liberar!